Vale, pues continuamos. Muchas gracias por vuestra asistencia y también quisiera dar las gracias tanto a INEF como a Tecnosport y concretamente a su CEO, Andreu Fadó. Ambos fuimos compañeros de estudios, ambos tuvimos al gran Jordi Porta también de profesor. No llegamos a estar en este centro, fijaros, tenemos más años que un bosque y lo hicimos todavía en Esplugas. Pero bueno, aquí estamos y será por algo, ¿no? Somos todavía licenciados en Educación Física, todo ha progresado. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Yo voy a intentar integrar lo que estamos conociendo hoy, y conoceremos mucho más con los siguientes ponentes, en cuanto a bioimpedancia y ángulo de fase. Y lo voy a integrar dentro de diferentes métodos de valoración, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque todos hemos oído esto, ¿no? Lo que existe se puede medir, lo que se mide se puede valorar, lo que se valora se puede programar y lo que se puede programar pues se puede mejorar. Si yo no valoro, pues difícilmente puedo saber si estoy progresando o regresando. Pero todo tiene un punto. Todo tiene un punto. Ahora nos han hecho ver que, bueno, pues que hay diferencias entre mujer y hombre, que si estamos en decúbito supino o no, la temperatura de la piel, hidratación o no, nos han hablado de endurance, de cardios, y por lo tanto hay mucha cantidad de información, ¿sí? Y esa cantidad de información también tiene un límite, porque nos puede llevar a lo que llamamos parálisis por análisis, ¿no? Es decir, cuántas cosas tengo que analizar y por dónde empiezo y en qué orden y cómo lo hago, porque claro, al final hay muchas variables que nos pueden hacer que digamos, bueno, pues voy a coger una de ellas, una variable solo, una forma de analizar, de valorar y me voy con esa porque es la que en mi práctica me es más fácil. Vamos a intentar integrar esto y concretamente podemos hacerlo desde diferentes puntos de vista. Podemos hablar de rendimiento, ahora mismo estaba hablando de rendimiento, podemos hablar de salud y yo concretamente os voy a poner un marco que es en el cual yo estoy trabajando, que es el ámbito hospitalario, ¿no? Es decir, bueno, no estoy en rendimiento, no estoy en prevención primaria de salud, estoy tratando con personas con patologías, las que sean. ¿Cómo puedo valorar yo o qué parámetros puedo seguir para saber cómo están estas personas en cuanto a salud y concretamente lo que nos ocupa hoy en cuanto a salud celular, ¿no? Y a partir de ahí pues voy a centrarme en algo que está muy en boga y que se está llevando mucho en todos los congresos médicos a los cuales yo asisto y también como ponente a veces, y es en la malnutrición, que hay que de alguna manera diferenciarla de la desnutrición. La desnutrición forma parte de la malnutrición. Sabéis que la mayoría de nosotros está sobrealimentado y malnutrido. Y por lo tanto eso puede llevar a determinadas patologías, enfermedades, como pueden ser por exceso, ahí tenemos al sobrepeso, a la obesidad y con todas las consecuencias que ello lleva, dislipidemia, hipertensión, etcétera. Podemos encontrar por deficiencia y por lo tanto personas desnutridas en bajo peso, pero también encontramos personas en normopeso y con malnutrición, es decir, que incluso están metabólicamente enfermas, aunque externamente están en normopeso, ¿no? Por lo tanto, todo eso se relaciona con eventos clínicos y ahora mismo estamos en un proceso en el ámbito hospitalario donde estamos intentando tener un protocolo concreto que os voy a explicar, donde integramos el vector de bioimpedancia, por lo tanto, donde está presente ya el ángulo de fase en personas con determinadas patologías y me voy a centrar en la malnutrición, ¿no? Por lo tanto, vamos a contextualizar y yo empezaré hablando primero de lo que se sigue llevando y está todavía y no por eso hay que desecharlo, que es lo que se venía haciendo hasta ahora de parámetros clásicos de nutrición clínica, donde pues, podemos valorar la pérdida de peso, los parámetros antropométricos, IMC, pliegues, circunferencias, parámetros bioquímicos como la albúmina, los linfocitos o el colesterol o la ingesta que el paciente está teniendo, ahora hablaremos cómo, ¿no? Y los que están más avanzados, que son los que se están también integrando dentro de este método, que puede ser la dinamometría, los test funcionales, el coeficiente PCR albúmina, la ecografía y finalmente la impedanciometría con la composición corporal y concretamente con el ángulo de fase. Por lo tanto, yo más que explayarme en el ángulo de fase, que os lo van a explicar muy bien después, que también hay algunas diapos, quiero que veáis cómo se puede integrar en un ámbito tan complejo como puede ser el ámbito hospitalario y con personas con patologías y con patologías bastante complejas en muchos casos, ¿no? Y hay una primera pregunta, que es ¿quién puede medir y valorar? Hablamos muchas veces de valoraciones y tenemos que saber quién
¿quién puede hacerlo? Porque hay algunas que no son intrusivas y por lo tanto la podemos hacer nosotros mismos, pero habrá que tener una capacidad y una formación para poder entender esos parámetros y para poder valorar y poder tomar decisiones después. La idea es esta, la idea de la charla va a ser integrarlo y concretamente en un tipo de método que se está formando a muchos médicos ahora, se está formando a muchas personas a nivel clínico, que se llama valoración morfofuncional. ¿Por qué? Porque debemos ser capaces de poder trasladar o tener determinados parámetros de valoración junto con otros que también son muy importantes. Cómo podemos conectar unos con otros para que finalmente el resultado nos diga que esa persona tiene determinada composición corporal que le está llevando a determinada funcionalidad. Mirad, yo me muevo con pacientes y los pacientes tienen algo muy claro, que se sienten bien o se sienten mal. Eso es lo único que controlan. Yo me siento bien, me siento con vitalidad. La palabra vitalidad empieza a formar parte de artículos científicos, de papers, y por lo tanto esa vitalidad, esa sensación que tiene el paciente, le debemos hacer mucho caso, tenemos que ser muy empáticos. A veces decimos hay que ser empático con el paciente, pero no lo somos. Después nos basamos en una serie de parámetros, en una serie de números, y no preguntamos muchas veces cómo se siente. El paciente, cuando se siente mal, quiere saber por qué se siente mal. Y es ahí donde lo que tenemos que hacer es valorar una serie de cosas para ver qué es lo que podemos mejorar. Nos encontramos muchas veces que hay parámetros de composición corporal que están relativamente bien, pero hay parámetros de funcionalidad pues que están mal y por lo tanto tendremos que integrar mucho más qué hago con esos parámetros de funcionalidad y qué tengo que hacer, sobre todo a nivel de ejercicio, que es lo que yo concretamente controlo, para que ese paciente tenga esas valoraciones funcionales mucho mejor. Y hay veces que es justo lo contrario, que a pesar de que tiene valores funcionales normativos, luego veremos cuáles o cómo, su composición corporal todavía no es la idónea y por lo tanto podría mejorar mucho más. Mirad, profesional cualificado y competente. ¿Qué es un profesional cualificado y competente? Pues será aquel que nos va a atender o que va a atender al paciente o que va a atender a la persona o al cliente, ¿no? Que conozca, que tenga competencia, que sepa actuar y que sepa hacer. Y por lo tanto tendrá que tener una cualificación y esa cualificación deberá superar una formación oficial requerida por la ley. Hay veces que no hay ley y por lo tanto pues no hay una formación oficial y hay otras veces que debe tener formación oficial. En el campo de hospitalario es evidente que tienes que tener una formación sanitaria en este caso, ¿sí? Y además tiene que ser competente. A veces no coinciden estas cosas, ¿no? A veces hay gente cualificada y no competente y también nos podemos encontrar a gente no competente, o sea, competente y lamentablemente no cualificada, ¿no? Pero en cualquier caso hay una serie de cosas que hay que entender. Lo digo por aquellos que les suena un poco extraño lo que estoy diciendo y es que para ser competente tienes que decidir, tienes que tener información y decidir y tomar decisiones. Y eso a veces no nos acompañan en las formaciones a, bueno, estos son los parámetros y estas son las decisiones. Luego hablaremos de eso, ¿sí? Procedimiento, técnicas, evidentemente, propósito, la anatomía, riesgos, cuidado y complicaciones. En definitiva, ¿quién debe valorar a un paciente? Un profesional cualificado y competente. En cualquier caso, podría ser desde una enfermería hasta el médico, hasta fisios, es decir, todos aquellos agentes sanitarios que puedan y deban, ¿no? Vamos a empezar muy rápidamente, haré un paso rápido por los parámetros clásicos en nutrición clínica. Primero, la pérdida de peso, parámetros antropométricos, bioquímicos e ingesta. Es lo que se estaba trabajando hasta hace relativamente pocos años y que sigue manteniéndose. Vuelvo a repetir, cuando aparecen nuevas técnicas no debemos desechar las antiguas porque todo tiene determinados beneficios que podemos mantener y sobre todo en historias clínicas. Ahí tenéis el peso corporal, muy denostado, es una medida grosera, nadie dice que no. Y en teoría, en malnutrición, podemos hablar de la pérdida de peso, de una pérdida de peso de más de un 10% en un periodo indefinido, ¿sí? O más de un 5% en un periodo rápido de 3 meses. Hay incluso valores normativos de la clasificación de la gravedad de la malnutrición en relación a ese proceso de pérdida de peso. Utilidad clínica, o llamémoslo beneficios, utilidad clínica, bueno, es un parámetro crucial que precede otros datos, por lo tanto tenemos que continuar con el paciente que se nos presenta con una pérdida de peso inusual a continuar valorándole con otras cosas, por lo tanto, por ejemplo, la disminución
la masa muscular. Dato obligatorio en las historias clínicas de los pacientes, por lo tanto se tiene que poner sí o sí esa posible pérdida de peso, y también evidentemente tiene muchas limitaciones, como todo, ¿sí? Presencia de edemas, alteraciones en estado de hidratación, ausencia de registros antiguos de peso y talla, y malnutrición en pacientes con normapeso u obesidad, es decir, pacientes que no están perdiendo peso, pero están malnutridos, y por lo tanto esa pérdida de peso no me sirve, ¿sí? Me sirve para algunos pacientes, pero no para otros. El famoso IMC, índice de masa corporal, peso dividido altura al cuadrado, se sigue utilizando, se tiene que seguir utilizando. Sí, que sabemos que no es lo único que debemos utilizar, pero se sigue utilizando. Y además en malnutrición ya hay unos parámetros muy claros, que es estar por debajo de 20 kilos metro cuadrado en menores de 70 o 22 en mayores de 70, ¿no? Es decir, hay determinados parámetros que nos sirven para ver una persona malnutrida. Parámetro de uso obligatorio, sobre todo para establecer datos longitudinales en determinadas poblaciones, pero poco sensible para detección de malnutrición. ¿Por qué? Porque tiene un 21% de sensibilidad y un 95% de especificidad. Sabéis que la sensibilidad nos mide la posibilidad de que un enfermo lo esté, y la especificidad nos identifica la posibilidad de que un no enfermo no lo esté. Por lo tanto, bueno, tiene relativamente poca sensibilidad. Y en pacientes catabólicos que pueden perder peso rápidamente, pues todavía pueden presentar valores de IMC normales. Es decir, si viene de un estado de sobrepeso o obesidad, aunque pierda peso, sigue estando en un IMC normal todavía. Por lo tanto, está bien, pero para lo que nos ocupa, para lo que estoy explicando hoy, que es la malnutrición, bueno, es un valor más, lo ponemos en historia clínica y continuamos. Tenemos pliegues y circunferencias, ¿sí? Es decir, determinados parámetros antropométricos evalúa la grasa subcutánea, o las circunferencias, donde ya hay también la posibilidad de medir ciertas cosas, desde parámetro del cuello hasta parámetro del muslo, hasta parámetro del tríceps sural, gastronecmios, donde ahí aparece ya en muchos estudios los famosos 34-32, menos de 34-32 en hombres y menos de 33-31 en mujeres, posibilidad de malnutrición. Por lo tanto, no nos hablan más que de posibilidades, o de probabilidades, mejor que posibilidades, de que este paciente esté malnutrido. Por lo tanto, es una medida, las medidas de más de un punto nos aportarán determinadas cosas, pero tiene muchos peros, ¿no? Tiene bastantes peros, variabilidad del interobservador, por lo tanto, el que lo está midiendo pues puede tener también entre uno y otro muchas diferencias, difícil reproductividad, necesidad de entrenamiento, evidentemente, de ser antropometrista para esto, interferencias por edemas, dificultad en personas, por ejemplo, que tengan obesidad, que sufran obesidad, y no útil en un seguimiento a corto plazo. Por lo tanto, ahí tenemos que los pliegues y circunferencias, teniendo ciertas utilidades, también tienen muchas limitaciones, o ciertas limitaciones que tenemos que tener en cuenta. Incluso tenemos parámetros bioquímicos, albúmina, linfocitos, colesterol. También es interesante, porque la albúmina sabéis que es una proteína visceral, que los linfocitos nos están evaluando la posible inmunocompetencia del paciente, y que los niveles bajos de colesterol nos están avisando de una posible restricción calórica aguda. Y por lo tanto nos están avisando esos parámetros clínicos, y de hecho, como veis abajo, también hay determinadas tablas donde nos están diciendo valores normales de nutrición leve, moderada o severa en relación a estos parámetros bioquímicos del paciente. Por lo tanto, bueno, es una detección de malnutrición y sistemas de estradiaje bastante interesante, sobre todo para distintas patologías, donde sí que hay tablas específicas o valores específicos, y también nos sirve para monitorizar resultados nutricionales. Yo estoy haciendo una intervención nutricional y puedo saber cómo va esa intervención nutricional también con estos parámetros, la albúmina, linfocitos y colesterol. Pero claro, también están interferidos por otros procesos, por ejemplo, procesos inflamatorios. Cualquier proceso inflamatorio va a comportar que se comportan como reactantes en fase aguda, y por lo tanto podemos tener alterados estos parámetros simplemente porque la patología del paciente lleva o está correlacionada con un proceso inflamatorio, puede ser agudo, puede ser de bajo grado, como puede ser, por ejemplo, la obesidad u otros, ¿no? Con lo cual también tiene cierta limitación de lo que se utilizaba hasta ahora y que se sigue utilizando. Y también, y aquí si dietistas nutricionistas lo saben, el control de ingesta también es interesante, y por lo tanto los métodos de evaluación donde hay retrospectivos con un recordatorio de las 24 horas últimas de lo ingerido, con cuestionario de frecuencia, consumo, historia dietética, es interesante, o los prospectivos con cantidad, tipo y frecuencia de alimentos de la persona. Es cierto que esto correlaciona mucho con la mortalidad
La mortalidad aumenta en pacientes con menor ingesta. Todos tenemos personas que pueden haber fallecido de nuestras familias y sabemos que hay un punto crítico, yo lo vi muy claro, tanto mi padre como mi madre, un punto crítico donde dejan de ingerir, donde va a ser difícil una vuelta, ¿no? Dejan de ingerir, ya se les va el hambre, la muerte está llegando y la muerte, de las cosas que hace es evitar que ingieras y por lo tanto degenerar. Entonces esa menor ingesta provocada básicamente porque no tienes hambre es un índice de que algo está pasando y que va a haber una mortalidad en breve plazo, ¿no? Retrospectivos, problemas que tenga, limitaciones que tiene, memoria de la persona, muchas veces no se acuerda lo que ha comido, esto lo vemos mucho en personas que sufren obesidad. Intentar hacer un cuestionario que nos vayan apuntando lo que ingieren y no se acuerdan, y la mayoría de veces pues, se saltan cosas que sí han comido. Prospectivos, pues bueno, manejamos personas mayores o personas que no sepan leer o escribir, hay sesgos en esos registros y el paciente a veces modifica hábitos simplemente por el hecho de tener que estar escribiendo, pues modifica ciertos hábitos que no los tiene en realidad en su vida diaria, ¿no? Y debemos incorporar otros parámetros. Por lo tanto, es decir, estos estaban funcionando hasta hace unos años, estaban funcionando, no nos daban de todas formas demasiadas cosas y incorporamos nuevas cosas. Estamos en el siglo XXI, por lo tanto, sin dejar de tener estas posibilidades, incorporamos otras nuevas, ¿no? Y estas nuevas hacen caso a la composición corporal, y ahí llegamos ya a la composición corporal. La composición corporal es compleja, pero yo desde mi ignorancia de composición corporal me fijo mucho en esto. Yo trabajo con personas con obesidad, con sobrepeso obesidad, también me dedico a respiratorias y a cardiopatías, pero en principio el paciente está muy preocupado por qué porcentaje de grasa tiene, qué porcentaje de músculo tiene, ¿sí? Y eso es interesante, sobre todo porque todas las patologías cursan con un gran problema, que es la pérdida de masa muscular, y por lo tanto sarcopenia, sarcocarne, penia, pérdida, todos cursamos con pérdida de masa muscular. Todos los que estamos aquí vamos cumpliendo años y simplemente por el simple hecho de cumplir años, con la edad, biológicamente, perdemos masa muscular, ¿sí? Y eso se produce a una aceleración X a partir de los 35 años, de un 1% cada 5 años, pero se acelera a partir de los 50 y se acelera mucho más a partir de los 65. Es evidente que si uno hace ejercicio y tiene aporte nutricional, sobre todo proteico, adecuada, va a ir más despacio, pero aún así vas a ir perdiendo masa muscular. Y eso se nota, lo nota el paciente, lo nota la persona con la pérdida de fuerza, ¿no? Pero en realidad esto se multiplica cuando tenemos personas con enfermedades. Por lo tanto, en el ámbito clínico se aumenta muchísimo la prevalencia, la posibilidad, y así lo vemos día a día, de que las personas están perdiendo masa muscular por edad, pero además se multiplica porque tienen enfermedad. Si llegamos a la malnutrición, también es un factor multiplicante de pérdida de masa muscular. Por lo tanto, el hecho de estar con una malnutrición, que puede ser, vuelvo a repetir, desnutrición, puede ser un exceso, y como puede ser las personas con obesidad, o puede ser relacionada simplemente con medicamentos que estén tomando que les estén llevando a esa pérdida de masa muscular. Ahora está muy en boga medicamentos que están luchando contra el exceso de peso, la obesidad o el exceso de adiposidad, pero a la vez no están luchando contra la pérdida de la masa muscular, es más, favorecen en algunos casos pérdida de masa muscular, tenemos otra vez problema de la masa muscular. Y finalmente la inactividad. Es evidente que lo que no se entrena se desentrena. Por lo tanto, si yo no trabajo mi masa muscular, la síntesis proteica va a ser mucho peor, por no decir prácticamente ninguna. Y todos los nutrientes pueden aprovecharse, pero no maximizándolos, ¿no? Por lo tanto, el ejercicio no es una opción, el ejercicio adecuado en dosis y tipo no es una opción, debe ser una obligación para nuestra masa muscular, básicamente, ¿sí? Bueno, y claro, yo cuando hablo de masa muscular, y me vais a permitir este impasse, mucha gente tiene ciertas equivocaciones, ¿no? Porque la masa muscular, como podéis ver, esto es un estudio de volumen muscular en cadáveres, en centímetros cúbicos, pues es diferente en unas partes que en otras. Y es evidente que cuando hay una pérdida de masa muscular, se acelera más en aquellas partes corporales donde más masa muscular tenemos. Y simplemente os quiero lanzar el mensaje de que debemos cuidar nuestras piernas, porque ahí tenéis el 70% de la masa muscular, prácticamente, el 60 y largos, en personas sanas, y en personas enfermas también es ese mismo porcentaje, pero evidentemente con mucha menos cantidad. Y concretamente,
de las piernas, hablamos del cuádriceps. De momento, porque ya ha salido algún estudio donde también está hablando de una gran pérdida en cuanto a isquiosurales. En cualquier caso, la zona del muslo, lo vamos a dejar ahí, es una parte muy importante a valorar dentro de la pérdida de masa en los pacientes. Y eso significa que en relación al criterio de qué debo hacer si estoy perdiendo esa masa en cuanto a ejercicio, está muy claro que debemos hacer ejercicio de fuerza de piernas, porque es la única forma de que esa pérdida de masa muscular vaya a mucho menos, ¿no? O minimicemos esa pérdida de masa muscular. En las mujeres es exactamente igual, con menor masa muscular, pero la proporción es exactamente la misma. Estamos en un mayor, un 60 y pico % de masa muscular en las piernas. Por lo tanto, atendemos desde el ámbito hospitalario a la pérdida de masa muscular, que es sarcopenia, a la pérdida de fuerza muscular, porque resulta que se pierde antes la fuerza que la masa. Nos encontramos con muchos pacientes sin pérdidas de masa significativa, pero con una pérdida de fuerza significativa, por lo tanto puede haber denervación de determinadas fibras y reinervación en otras. Generalmente denervan las fibras rápidas, reinervan en fibras lentas, y por eso las personas, según nos hacemos mayores, vamos más lentas, pero perdemos fibras rápidas. Por eso las personas muy mayores se pueden tropezar y no poder adelantar el pie rápidamente para no caer, y eso es algo que debemos evitar desde el campo del ejercicio físico con el tipo y dosis adecuada de ejercicio físico para prevenir esas caídas, esas fracturas, ese encamamiento y por lo tanto esa atrofia posterior, ¿no? La pérdida de fuerza se produce de 3 a 5 veces antes que la pérdida de masa, y eso es algo que el ángulo de fase también nos puede avisar, porque estábamos hablando aquí del ángulo de fase y es uno de los ítems que valora la calidad muscular, y la calidad muscular está totalmente relacionada con la pérdida de fuerza más que con la pérdida de masa, ¿no? Por lo tanto, a mí siempre me gusta hablar de dinapenia, de la pérdida de fuerza más que la pérdida de masa, que es más observacional. La pérdida de fuerza la podemos valorar, pero perdemos fuerza por muchas cosas, por esa pérdida predominante de fibras tipo 2, también porque yo que estoy en el ámbito de patologías, encontramos que hay esteatosis muscular, por lo tanto infiltración de grasa excesiva dentro de los músculos. Eso hace que no exista una adecuada beta-oxidación de los ácidos grasos, que no exista una adecuada metabolización de la glucosa. Por lo tanto, tenemos un músculo enfermo. Y eso es algo que cuando yo se lo explico a muchos médicos, es un concepto nuevo: musculatura enferma, musculatura enferma. Si yo tengo el músculo enfermo, es evidente que va a derivar en otras cosas peores, ¿sí? Por lo tanto, ese exceso de adiposidad, por ejemplo, en personas con obesidad, se va a resolver mucho si yo soy capaz de limpiar las chimeneas, porque tenemos mitocondriópatas dentro de los hospitales, tenemos una disfunción mitocondrial, y muchas veces personas sanas empiezan a tener disfunción mitocondrial y acaban en enfermedad. Por lo tanto, atendamos a la mitocondria, atendamos a esa masa muscular. Donde más mitocondrias tenemos, evidentemente, es en la masa muscular, porque además debemos hacerlo también a nivel de reinervación nerviosa, es decir, no solamente me interesa la masa, me interesa cómo funciona esa masa, y eso va con el sistema nervioso. Por lo tanto, no solo hay que trabajar fuerza, no solo hay que trabajar la masa donde más fuerza tenemos, sino también que tenemos que atender a esos problemas de inervación nerviosa que van denervando con la edad o con las patologías. Menor concentración de miosina, disminución en el ángulo de penetración, es decir, no vamos a pararnos en esto, pero no solo es aquello de allá arriba, no solamente es la pérdida de masa muscular, sino la pérdida de fuerza lo que debemos atender, ¿no? Y esto se atiende en principio con determinados algoritmos, y ahí tenemos el SARC-F, donde hay es un cuestionario que se le pregunta al paciente, pues del 0 al 10 o del 0 al 5, si tiene dificultades para caminar, para levantarse de una silla, si se cae muchas veces. Es decir, es un cuestionario relativamente sencillo, y en relación a eso puede haber una sospecha clínica. Mire, hay muchos médicos que me dicen que ni siquiera lo pasan el SARC. Cuando ven entrar al paciente ya tienen la sospecha. Solamente con ver caminar a alguien tú puedes tener la sospecha de que tienes sarcopenia o dinapenia. Solamente con visualizar cómo se mueve alguien ya sabes si puede estar teniendo sarcopenia o dinapenia. Pero a partir de ahí, concretamente con protocolo, se van a la fuerza, y la fuerza la evalúan con la dinamometría, que también está ahora en los parámetros que os diré, y a partir de ahí, si esa dinamometría, que es presión manual, que correlaciona con fuerza de piernas,
nos lo confirma, pasan a valorar las otras cosas, ¿no? Esto, bueno, por lo tanto, puede hacer vía, puede hacer un DEXA, incluso al final pruebas funcionales. Esto es un algoritmo creado por consensos europeos, 18, el 19, en cuanto a la posibilidad en el ámbito clínico de valorar la sarcopenia. Y por lo tanto, como siempre, tiene una serie de algoritmos que deberíamos tener en el ejercicio también, luego lo veremos, para llegar a valorar si un paciente está sarcopénico o no. El problema que tenemos es que esto se valora en pacientes mayores, pero tenemos, y a la vista está, tenemos personas con 40 y con 50 años que ya tienen valores de sarcopenia. No hay valores normativos en menores de 65 años, y eso es un problema. Es un problema que se resolverá, supongo, en breve, pero que hasta hoy solamente se está valorando sarcopenia mediante valores normativos de personas de 65 o más. Es evidente que cualquiera de nosotros no estará sarcopénico si se pasa con valores de mayores de 65, ¿no? Pero vamos a los parámetros más avanzados, donde está esta dinamometría que os decía del algoritmo, la dinamometría hand grip, que fijaros, os he puesto ahí una foto, porque ya hay anillos donde me pueden estar valorando la fuerza prensil en determinadas actividades de mi vida diaria, cuando cojo un vaso, cuando escribo, cuando cojo una bolsa. Es decir, ya empiezan a haber dispositivos, device, donde podemos estar valorando, no en un test concreto, porque ahora veremos que tiene muchas limitaciones, sino en actividades de la vida diaria, cómo está la fuerza prensil en esa persona. Esto es interesante porque en el último año, sabéis que la inteligencia artificial está desarrollándose muy rápidamente y esto es uno de los devices que va a ir con inteligencia artificial en breve. ¿Qué significa? ¿Qué utilidades clínicas tiene la dinamometría? Fuerte asociación con la masa y fuerza muscular de piernas. Yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué correlaciona con menos mortalidad y menos morbilidad? ¿Qué tiene que ver? Y si yo entreno solamente mi fuerza prensil, ¿ya me voy a morir menos? No lo entendía, hasta que me fui evidentemente a leer todos los papers iniciales donde simplemente es que correlaciona con fuerza de piernas. Por lo tanto, si hago un test de fuerza de piernas, seguramente sabré lo mismo, o incluso lo sabré mucho más ajustado que si hago dinamometría. Ahora bien, en personas que tienen limitaciones de movimiento en las piernas, pues no sirve mucho. ¿Por qué? Porque correlaciona con esa fuerza, ¿no? Predice complicaciones postquirúrgicas. Sin embargo, pues no existen protocolos muy concretos, muy unificados. Por lo tanto, ni la posición del cuerpo, lo hago sentado, lo hago de pie, ni el brazo, si lo hago con el brazo extendido, con el brazo flexionado, el codo, ajuste de la mano, cómo ajusto la mano, si tengo que apretar más con metacarpos, más con los carpos, o sea, más con la yema de los dedos, cómo lo aprieto. Tiempo de recuperación entre repeticiones, mira, vamos a hacerlo 2 veces o 3 veces, cuánto recupero entre cada uno, es decir, no hay un protocolo unificado, cada uno lo hace como más o menos le gusta. Hay estudios que te dicen sentado, hay estudios que te hacen de pie, hay estudios que te dicen con mano dominante, otros con la mano no dominante, otros con las dos si haces la media. Hay diferentes dinamómetros, hay diferentes formas de mano y hay diferentes lateralidades, por lo tanto, esto tiene una limitación, ¿no? Sin más, no hay más. No puede sustituir, además, la funcionalidad. El paciente quiere saber cuál es su valoración en función y la fuerza debe tener mucho que ver con la función, ¿sí? Test funcionales. Aquí estamos ya acercándonos a nuestro terreno, los que aquí seamos expertos en ejercicio. Por ahí tenemos, evidentemente, determinados cuestionarios para la vida diaria, instrumentales o no, y pruebas de ejecución o desempeño. Y aquí os concreto 3 que se utilizan mucho, que va a ser el time up and go, es decir, levantarse de la silla, dar una vuelta en 3 metros y volver, en qué tiempo tarda el paciente, la posibilidad de caminar lo más rápidamente posible en 4 metros, ya se está hablando del metro por segundo, hasta ahora era 0,8, ahora ya se está poniendo el 1, y levantarse de la silla, bueno, una serie de repeticiones, concretamente se están hablando de en 30 segundos levantarse y sentarse de la silla, a ver cuántas repeticiones haces. Todos tienen limitaciones, ninguno de los 3, para mí, y esto ya es una opinión personal, se ajustan a lo que tenemos que buscar. Básicamente porque, por ejemplo, en este va a haber fatiga, va a haber una fatiga. Si el paciente se fatiga, la prueba no va a ser adecuada, ¿no? Es decir, puedo estar valorando más una posible capacidad cardiorrespiratoria, o le vamos a llamar resistencia muscular, que no la propia fuerza.
muscular, ¿no? En el andar, pues hay gente que anda y puede andar muy rápido, pero luego le es muy difícil levantarse de la silla. Por lo tanto, bueno, los pacientes con riesgo de malnutrición van a tener deterioro, esto sí que lo tengo claro, es decir, paciente que cualquiera de las 3 pruebas no tiene unos valores normativos adecuados, sé que puede estar en malnutrición y por lo tanto en limitación. Pero los procesos son diferentes, son inconsistentes, se van actualizando constantemente, con lo cual algo está pasando y tienen una muy baja sensibilidad y especificidad, sobre todo por sexo, por género y por edad. Volvemos otra vez a lo mismo. Están hechas para personas, en principio, fijaros que ahí los valores empiezan a partir de 60 años. Y si tengo 50, ¿qué pasa? Ya no puedo hacer esa prueba. Nosotros estamos trabajando, ahora os lo explicaré, pero bueno, en realidad al final la valoración de la sarcopenia, por la pérdida de esa masa, viene determinada por aquello del SARC, por la posibilidad de ese cuestionario. Empezamos por el grip strength y luego podríamos valorar, si hace mal el grip strength, cualquiera de las otras 3. Y aquí, reflexión, ya me encuentro con que hay correlación de grip strength no solamente con la fuerza de piernas, sino con el número de pestañeos. Con el número de pestañeos diréis, ¿y esto? Pues esto tiene mucho que ver con inteligencia artificial. Primero, ¿por qué? Hay pacientes muy limitados, ¿sí? Hay pacientes muy vulnerables, encamados, que no pueden prácticamente ni siquiera mover las piernas y por lo tanto pues hay estudios que empiezan a valorar cómo puedo saber la fuerza de esa persona sin que me apriete con el grip strength. Y ya parece ser que el número de pestañeos en 30 segundos, concretamente 40,5, ahora todo el mundo va a empezar, bueno, ¿cuánto puedo pestañear? Se correlaciona muy bien con la fuerza. Esto tiene mucho que ver con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en breve van a salir aplicaciones donde vamos a pestañear lo más rápidamente posible en 30 segundos y nos van a decir nuestros niveles de fuerza por correlación. Recordar que correlación no significa causalidad, ¿eh? Pero en realidad, al final, están valorando la fuerza. A mí lo que me gusta es valorar la fuerza aplicada, que es lo que el paciente está sintiendo. El paciente, que yo le diga que está más fuerte o menos, bueno, le está bien, pero realmente la aplicación de esa fuerza, la aplicación en su vida diaria de esa fuerza, es lo que realmente nos interesa, ¿no? Por lo tanto, la manifestación externa de la tensión interna generada por el músculo en un tiempo determinado. Y concretamente yo estoy trabajando en la unidad de sarcopenia en Madrid, en la Alfonso X, y estamos trabajando mucho sobre un test que es el sentarse-levantarse. Para nosotros muy importante. Ya hay la prueba de las 5 repeticiones, por lo tanto, cuán rápidamente te puedes levantar o en qué tiempo puedes hacer 5 repeticiones, levantarte desde la silla. Es un buen test de funcionalidad, ya no me provoca esa fatiga de los 30 segundos y por lo tanto ya está limitándose más e incluso puedo ver si el paciente puede realizar 1, 3 o incluso 5 y plantearle ejercicios en función de si no se puede levantar de la silla y por lo tanto tiene que hacer ejercicio de fuerza sentado o encamado, también hay ejercicios de fuerza encamado. O otros en función de básicamente una prueba funcional como esta, ¿no? Y estamos trabajando sobre la posibilidad de hacer una sola repetición. En una sola repetición, midiendo la velocidad máxima, que tú puedas hacer esa repetición mediante diferentes dispositivos. Ahora está el VeloWin, pero seguramente saldrán otros. Podemos valorar si la persona es incapaz de mover a una determinada velocidad un 70% de su masa corporal. Es decir, si se mueve a una determinada velocidad, estará trabajando con un porcentaje de su masa corporal, en este caso de su RM, porque es su propio peso corporal, y ahí estamos valorando que nos servirá para cualquier persona de cualquier género y edad. Si logramos en breve publicar esto y validarlo, tendremos un test que básicamente con un dispositivo, como puede ser un móvil, podremos valorar la velocidad a la cual se hace un ejercicio como puede ser este y por lo tanto valorar que una persona de 35 años puede estar ya sarcopénica o diapénica para su edad y para su género, ¿no? De hecho, tenemos aquí a determinadas personas, ahí vemos a Margaret que intenta hacer el test de las 5 repeticiones, se levanta una sola vez, no puede levantarse más, se ha levantado una vez, esto lo hicimos antes de pandemia. Hizo 10 sesiones de fuerza de piernas, Margaret, ahí la veis en un gym, pero también hizo ejercicios en su casa, o sea, por lo tanto, puede ser que esté valorada y programada por una persona, un experto que esté con él o ella o no.
Y ahí tenéis a Margaret, básicamente 10 sesiones después, levantándose 5 veces de la silla en 7 segundos, ¿sí? Esto es mejorar calidad de vida de un paciente. Al paciente no le expliques más que ahora se levanta de la silla muy rápidamente y no necesita ayuda, ¿sí? Y esto se consigue con ejercicio. No se consigue con otra cosa más que con ejercicio. Ahora bien, valorando primero, reevaluando después también, ¿no? Seguimos con los parámetros ya clínicos, he hecho un impasse ahí con las pruebas funcionales, porque aquí tenemos el coeficiente PCR-albúmina, también muy interesante porque es predictor de cambios nutricionales e inflamatorios. Y por lo tanto ya existen valores, ahí tenéis pacientes con un coeficiente entre proteína C reactiva y prealbúmina menor de 0,24 en cuanto a miligramos de decilitro, ya nos está diciendo que ese paciente está malnutrido. Recuerdo que estamos un poco valorando a los pacientes malnutridos, pero también depende de ciertos procesos inflamatorios. Por lo tanto, ahí todavía tiene cierta limitación, es mejor que el antiguo, este coeficiente es mejor que el que hemos visto antes, pero todavía tiene cierta limitación. Y entramos ya en otros devices que son importantes, que son interesantes, como es la ecografía. La ecografía también es importante, es una técnica de ultrasonido y determina superficie muscular y también grasa, en posición transversal y longitudinal, por lo tanto me mide tanto volumen muscular como longitud de fascículo como ángulo de penetración. Es económico, ya hay ecógrafos portátiles muy pequeños, relativamente económicos también, y no implica una radiación ionizante como otra patología médica, ¿no? Tiene también sus limitaciones, por ejemplo, el impacto mecánico, ¿no? Ese impacto mecánico, esa fuerza que tienes que hacer sobre el ecógrafo también puede modificar los resultados. Y yo aquí me hago una pregunta, que en ecografía y concretamente a nivel muscular se utilizan las piernas bien, pero se utiliza el recto femoral. Yo lo he preguntado a los principales autores de las investigaciones, ¿por qué no hacen el vasto oblicuo medial? Sabéis que el vasto oblicuo medial es uno de los que más degenera con la edad y con las enfermedades, y por lo tanto, ¿por qué no miran ese en vez de mirar el recto femoral, que parece que no tiene mucha degeneración dentro de que es el cuádriceps? Y me dijeron básicamente porque es lo más sencillo con el ecógrafo, lo otro es más profundo y esto es más superficial, es más sencillo. Es decir, hicieron un protocolo valorando la sencillez de utilización del ecógrafo más que la eficiencia, eficacia de valorar aquello que creo que se pierde más, que es el oblicuo medial externo. En cualquier caso, el ultrasonido está muy bien validado, y concretamente en esta valoración morfofuncional que os digo, tanto a nivel de porcentajes de grasa como a nivel de porcentajes de músculo. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, una persona sin diabetes, con una pérdida de peso graso adecuada, con una intervención nutricional y sin pérdida de masa muscular, como se puede observar, y una persona con diabetes, que sí que tiene una pérdida de masa muscular, ha hecho una intervención nutricional que le ha llevado a una pérdida de masa muscular, eso se ve por la ecogeneidad, con un aumento, porque tiene esteatosis, un aumento de la ecogeneidad, ¿no? Y ya se sabe que un área del músculo rectofemoral en ecografía menor, inferior a 5,2, implica fragilidad y, por lo tanto, mayor mortalidad prematura y mayor morbilidad, ¿no? Pasa exactamente igual con la distribución de la grasa, no me voy a parar. También la distribución de la grasa, tanto peritoneal como abdominal y subcutánea, se puede valorar bastante bien con el ecógrafo. Pero llegamos a la impedancia, porque la impedancia rompe bastantes esquemas, se suma a lo anterior, aportando mucho, ¿sí? Y por lo tanto esa bioimpedancia, esta corriente eléctrica que nos decían antes, que en principio se valoraba, tenía valores con ecuaciones de regresión a partir de valores estimados de agua, pero siempre tenía referencias a los DEXAs, a las tomografías, y por lo tanto tiene un bajo coste, facilidad de uso, transporte, presenta menor variabilidad del interobservador, por lo tanto de la persona que te evalúa, pero también hay posibles sesgos dependientes de fórmulas utilizadas, aparatos utilizados, condiciones de medida, como nos han dicho antes, y hay una ausencia de valores de referencia, porque cuando se utilizan esas ecuaciones de regresión en la impedancia, generalmente no se utiliza por razas o no se utiliza por valores, por ejemplo, de población española. Yo quiero saber los valores de población española de las mujeres posmenopáusicas y no existen esos valores en ecuación, ¿no? Pero sí que, por lo tanto, aparecen aparatos sencillos que hablan simplemente a nivel compartimental, pues te dicen qué porcentaje de grasa de músculo tienes
y aparecen ya modelos avanzados como el que estamos presentando hoy, donde sí que ya te están midiendo al agua corporal total, la intracelular, la extracelular, la masa celular activa, todo lo que conlleva una evaluación clara de una salud y de una integridad de la membrana celular. Y por lo tanto, ahí aparece ya esta impedancia bioeléctrica, donde ya no se compara con esas ecuaciones de regresión, no depende de fórmula de regresión, como nos han dicho antes, y sí que nos dan componentes brutos, como pueden ser la resistencia, la reactancia, la impedancia y el ángulo de fase que viene como consecuencia de las otras dos. Ya nos han dicho la resistencia inversamente proporcional al agua, por lo tanto baja resistencia se asocia con grandes cantidades o con mejores cantidades de masa libre de grasa, y la reactancia, que es directamente proporcional a la masa celular. Por lo tanto, mejor masa celular, mayor masa celular que actúa como condensadora, pues mayor capacidad celular para almacenar energía, pues más sana a nivel celular está esa persona, ¿no? Y esto nos lleva pues, a que existan ya muchas de las explicaciones de ángulo de fase que nos van a dar ahora, donde haya ya un umbral crítico en enfermedad por debajo de 4,6 para mujeres y por debajo de 5 para hombres. Eso a nivel clínico ya se tiene claro que por debajo de esos umbrales ya tenemos, por debajo de esos valores, ya tenemos un problema de malnutrición y que hay que reevaluarlo y revalorarlo con otras posibilidades, ¿no? Pero es un buen indicador, yo diría el mejor indicador actual del estado nutricional, del estado funcional y del factor pronóstico, ¿no? A través del arco tangente, que es la fórmula trigonométrica que se utiliza con la resistencia y la reactancia, ¿no? Y ahí tenemos, me gusta ver las cosas, y cuando me hablan de membrana, pues me gusta ver la membrana, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos una membrana que básicamente consiste en una capa de material lipídico no conductor, por lo tanto intercalado entre dos capas de fluido, ¿sí? Esto significa que esos fluidos son conductores, ¿no? Y la membrana celular, por lo tanto, como nos han dicho, actúa como condensador, ¿no? Intenta evitar que determinadas toxinas entren allí y desechos entren, y que las células sanas, por lo tanto, es decir, los condensadores más fuertes, son mejores para evitar que entren esas toxinas, entre otras cosas, entre otros beneficios, entren en las células. Y ahí tenéis básicamente una membrana lipídica en una persona sedentaria, y ahora ya me voy a dirigir hacia el ejercicio, y una membrana lipídica en una persona entrenada. Por lo tanto, veis una gran diferencia de las membranas, en principio, en toda esta parte intracelular, que es lo que nos está midiendo el ángulo de fase, ¿no? A mayor integridad de la membrana, pues mejor salud celular tiene esa persona, y en general, por lo tanto, mejor salud general, ¿no? Y esto se mide por la diferencia, como nos han dicho antes también, de tiempo entre la corriente y el voltaje. Y yo he visto, he mirado y he estado mirando junto con mis compañeros a nivel clínico todo lo que he publicado, como os decía antes, hay mucho publicado, pero es que en patologías hay mucho publicado en patologías. Yo creo que se está desarrollando mucho más el ángulo de fase a nivel clínico que a nivel rendimiento o prevención de salud, ¿no? De mantener la salud. De hecho, fijaros, todas las revisiones sistemáticas, todavía no hay metaanálisis, pero sí revisiones sistemáticas sobre cáncer, sarcopenia, cirugía, insuficiencia cardíaca, obesidad, COVID y también diferentes estados. Eso significa que hay mucho publicado al respecto, mucha evidencia a favor de que sea un valor de referencia en estas patologías, y concretamente también en mayores, en adultos mayores. Y yo me encuentro ya muchas donde se integra el ejercicio. Diferencias entre personas sedentarias, en este caso adultos mayores, y personas adultos mayores que hacen ejercicio, y concretamente de fuerza. Y resulta pues que, fijaros la diferencia entre una baja resistencia, una alta reactancia y por lo tanto un alto valor de ángulo de fase en relación a una persona sedentaria, ¿sí? Independientemente de que ya por edad los valores pueden estar más bajos, simplemente porque por la edad vamos teniendo menos integridad de membrana, ¿no? Pero aquel que hace ejercicio, y concretamente ejercicio de fuerza, por lo menos en este estudio, demuestra una mayor integridad de membrana, ¿no? Y si me voy a otros, pues resulta que también es predictor de la función. Además, incluso a nivel local me está diciendo cómo están mis extensores de rodilla, pero es que ya empieza a haber concretamente estudios en determinadas actividades, como puede ser manejo de kettlebells.
Por lo tanto, esto significa que podemos empezar a ver muchas cosas y muy concretas. De hecho, aquí tenéis uno del ángulo de fase junto con entrenamiento de fuerza y nos dice que evidentemente, si igual que antes nos explicaban con Kilian, con otros triatletas o ultramaratonianos que hacen, o carreras de ultrarresistencia que hacen justo después, también se ha medido en fuerza. Y en fuerza se ve que hay una mayor inflamación muscular justo al acabar el entreno, pero que correlaciona perfectamente con que va a tener una mayor hipertrofia a lo largo de 6 semanas. Por lo tanto, empiezan a valorar qué es lo que ocurre con el ángulo de fase nada más entrenar y su relación con los objetivos que pueda estar buscando esa persona en relación a ese entrenamiento de fuerza, como puede ser la hipertrofia. Y esto ya se empieza a relacionar de una forma bastante interesante. Incluso me encuentro con estudios donde me están poniendo ya diferentes dosis de ejercicio, baja intensidad, bajo volumen, o alta intensidad, alto volumen, o combinado, entrenamiento combinado, o simplemente suplementos. Y cada uno de ellos me está dando, interesante lo voy a explicar, pero nos está dando diferentes valores de resistencia y reactancia. Por lo tanto, sí, es dependiente del tipo de ejercicio que haces. Y por lo tanto habrá tipos de ejercicio más adecuados o menos adecuados para la membrana, siendo el ejercicio en general, mucho más adecuado que el sedentarismo. A mí siempre me gusta no hablar de perogrulladas. Es evidente que es mejor hacer algo que no hacer nada, pero dentro de hacer algo debemos ser eficaces en lo que hacemos, ¿sí? Y a partir de ahí incluso me encuentro con estudios que logran definir si una persona hace ejercicio recreativamente o competitivamente, o se dedica profesionalmente a ello, por el ángulo de fase. O sea, hay cortes de composición corporal gracias al ángulo de fase donde se diferencia claramente aquellas personas que hacen entrenamientos exhaustivos y competitivos de aquellas personas que simplemente lo hacen de forma recreativa. Hasta ese punto empieza a ser ya definitorio la medición del ángulo de fase, pues dentro de la valoración que tenemos que hacer las personas que trabajamos en clínica o no, a nivel de ámbito clínico o no, ¿no? ¿Y cuál es el futuro? Mirar, existen diferentes parámetros, entre ellos evidentemente el ángulo de fase, existen a nivel de ámbito clínico diferentes patologías, ¿sí? Se sabe que un menor ángulo de fase lleva a mayor mortalidad, no solamente a mayor mortalidad, sino a peor mortalidad. Yo siempre me gusta hablar de la calidad de vida y de la calidad de muerte, ¿sí? Porque no es lo mismo morir de una forma que de otra, todos vamos a morir, pero es mejor morir de una forma adecuada que no de una forma más inadecuada, ¿no? Con sufrimiento. Tiene que ver con eso también y evidentemente con el gasto público o el gasto sanitario, personal e institucional de enfermedades. Y ahí es donde aparece la valoración morfofuncional, donde integra el ángulo de fase. Esta valoración morfofuncional se basa en la historia clínica, en la impedanciometría, dentro de la impedanciometría está el ángulo de fase, en la eco que os he explicado, en la dinamometría y los test funcionales. La parte que me está tocando a mí en España, dentro del grupo de la valoración morfofuncional de la SEDO, de la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad, son los test funcionales. Voy a intentar que esos test funcionales realmente valoren la funcionalidad de una forma práctica y real y que en clínica cualquier médico de cabecera lo puede hacer, ¿no? Pero realmente esto es lo que está funcionando. De hecho, estamos ahora mismo en un estudio de eco con personas donde estamos basándonos en la eco, en la ecografía, pero donde estamos integrando el resto y donde estamos viendo claramente, y por ahí anda la vía, ¿veis? Donde está el ángulo de fase también, donde vemos claramente que pacientes sin riesgo de sarcopenia o con riesgo de sarcopenia tienen diferentes valores de ángulo de fase. Por lo tanto, está integrado. Y al final, lo que estamos concluyendo, está por publicar, es que aquellos pacientes cuyo cuestionario de SARC-F era menor de 4 presentaban peores valores morfofuncionales y, por lo tanto, tenían procesos de sarcopenia. Pero ahí está integrado ya el ángulo de fase. Por lo tanto, a nivel clínico se está utilizando y se está utilizando mucho y bien. Termino. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pues los expertos, los técnicos en ejercicio, tenemos que planificar con esto. Tenemos que hacer una planificación donde está la toma de decisiones en relación a la valoración que acabamos de hacer y donde tengo que periodizar sesiones y unidades, donde tengo que programar el modelo de programación y donde tengo finalmente que prescribir. Y ahí es donde selecciono ejercicios y les pongo la dosis adecuada para que el paciente progrese adecuadamente. Y ahí se está empezando a tener muy en cuenta la inteligencia artificial.
a mí cuando me preguntan por inteligencia artificial, como cada día aparecen nuevas apps de inteligencia artificial, pues resulta pues que no pasa nada. Yo tengo una web que es esta, yo no, simplemente que se llama Afindi, donde vais a ver todas las apps de inteligencia artificial que hay en el mercado ahora mismo. Es decir, se actualiza cada día. Las puedes filtrar por las gratuitas o las que tienes que pagar, las que me están valorando una cosa o me están dando imágenes a través de la inteligencia artificial, las que me están pasando vídeo a texto, texto a vídeo. Bueno, ya sabéis que es la locura. Desde hace 6 meses, 8 meses, es la locura las apps de inteligencia artificial. Bueno, pues aquí las tenéis todas reunidas. Lo digo porque a veces es bueno tener un sitio donde poderlo hacer. Pero que en el campo del ejercicio yo entiendo que en los próximos 3 años va a haber un cambio radical en cuanto a inteligencia artificial, porque yo estoy colaborando con un proceso donde a base de determinados algoritmos tenemos que, sobre todo en el ámbito clínico es donde me muevo, determinar qué tipo de ejercicio y en qué dosis es el más adecuado para esa persona. Y los algoritmos ayudan en todo eso. Igual que ayudan en la farmacología, exactamente igual. Todos los fármacos tienen una serie de algoritmos, todas las patologías tienen una serie de algoritmos y el ejercicio también. Por lo tanto, con esos algoritmos que estamos trabajando determinados expertos, integrados dentro de la inteligencia artificial, van a dar programas adecuados, seguramente mejorables, pero muy adecuados de entrada, sobre todo a aquellas personas que no tienen acceso a un profesional que se la programe y que se la dirija, ¿no? Sobre todo eso. Es evidente que nunca va a ser lo mismo que un presencial, pero sí que es cierto que puede hacer que llegue a muchas personas que ahora mismo no tienen acceso por cualquier cuestión y que por lo tanto podrán tener acceso a programas muy específicos que se podrán incluso pedir domicilio, es decir, no tengo ningún material, lo hago con mi propio peso corporal y a partir de ciertas preguntas y con esos algoritmos podamos llegar a eso. De hecho, ya hay algo en el mercado, ahí tenemos una inteligencia artificial, Hyperhuman, que ya está presentando programas con inteligencia artificial para aquel que se inscriba y le hace una serie de preguntas y le están dando programas en vídeo con ejercicios en relación a todos los parámetros que ha dicho que tiene, ¿sí? Por lo tanto, ya empezamos a ver cosas, ¿sí? No nos tenemos que poner nerviosos, muy al contrario. Yo sufrí la etapa de pasar de la Olivetti a informática y yo me acuerdo que tenía compañeros que no querían dejar la Olivetti porque la Olivetti les iba bien y no querían pasar a trabajar con ordenador, con el famoso MS2, porque ellos se encontraban en una zona de confort ahí muy claramente. Claro, tuvieron que pasarse y se pasaron los últimos. Y cuando te pasas el último, todos van por delante. Sí, te añades, pero van por delante. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy flexibles en esto e integrar de la forma más eficaz posible la inteligencia artificial a nuestra praxis diaria, ¿no? Y tenemos que integrar la aparatología nueva que sale, con, por ejemplo, lo que estamos presentando hoy con ángulo de fase, a nuestra praxis diaria. Eso nos hace ser mejores profesionales, pero sobre todo, eso hace que nuestros pacientes o clientes mejoren, que es por lo que nos pagan, ¿sí? Muchísimas gracias.